Los cuatro jinetes y los siete sellos de Apocalipsis, de lo que nos han pedido que hablemos en esta ocasión. Si vamos a hablar de los cuatro jinetes y los siete sellos del libro de Apocalipsis, vamos a tener que hablar muy brevemente de lo que se requiere para entender el libro de Apocalipsis, el cual es un libro fascinante, lleno de cuadros, de símbolos, de tipos, que suelen desvelar a muchas personas, ¿verdad? Casualmente por eso, porque no es un libro fácil de entender. Sin embargo, debemos decir que para poder entender el libro de Apocalipsis, debemos leerlo, primero que nada, repetidas veces. Hay gente que no lo lee, quiere entender, pero no lo lee. Entonces, el libro de Apocalipsis debe ser leído una y otra vez. Debemos leerlo, debemos estudiarlo, por una simple y sencilla razón. En él se encuentra descrito gran parte del calendario profético de Dios para los últimos días. Sin embargo, para poder entenderlo, no solo hay que leerlo una y otra vez, repetidas veces, sino debemos entender que el libro de Apocalipsis tiene o está conformado por tres divisiones básicas o fundamentales. Mientras no podamos entender cuáles son esas tres divisiones y cómo están conformadas, difícilmente vamos a entender lo que el mismo libro o el apóstol Juan nos está diciendo. ¿Qué dice brevemente el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 19, con respecto a las divisiones que conforman este libro? Bueno, vamos a ver qué dice. Quizás no es la primera vez que hablamos de este tema, pero el apóstol Juan dice así: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Tres divisiones fundamentales. Primero dice las cosas que has visto, le está hablando el apóstol Juan. Las cosas que has visto, el pasado, el reciente del apóstol, todo aquello que está relacionado con su visión del Señor Jesucristo. Él tuvo una visión sobre el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, entre los versículos 10 y 18. Las cosas que has visto. Se refiere a la visión que tuvo del Señor Jesucristo en medio de 7 candelabros con unas estrellas en su mano. La segunda división, las cosas que son. El presente inmediato del apóstol Juan y todo aquello que está relacionado con las 7 cartas que fueron escritas a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia, si más y no recuerdo. Cartas que se encuentran descritas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Las cosas que son. Estas 7 iglesias existían en ese momento, en ese instante, y estaban presentes en la vida del apóstol, puesto que les escribe 7 cartas. Las cosas que serán después de estas. El futuro lejano del apóstol Juan. Todo lo que está relacionado con los eventos que ocurrirán, escúcheme, durante gran parte de la tribulación aquí en la tierra. Recordemos que la tribulación es un periodo de 7 años, ¿verdad? Es un periodo de 7 años de juicio que vendrá sobre esta tierra. Pero es un periodo de 7 años que a su vez se divide en 2 periodos de 3 años y medio, cada uno. El primer periodo de 3 años y medio, según la palabra de Dios, inicia justo después del arrebatamiento de la iglesia. De modo que si después del arrebatamiento de la iglesia inicia la tribulación, este periodo de 7 años de juicio, entonces la iglesia va a ser arrebatada antes, por lo tanto la iglesia no tendrá que pasar por la tribulación. ¿Qué dice la palabra de Dios así rápidamente en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que ningún creyente ha sido puesto para que sobre él sea derramada la ira de Dios. Y debemos recordar que la tribulación como tal conlleva varios nombres, qué sé yo, la angustia para Jacob o el día del derramamiento, casualmente, de la ira de Dios. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, no, el creyente no va a pasar por la tribulación. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces ya está hablando globalmente, dice, del juicio de Dios, del derramamiento de la ira de Dios que va a venir sobre toda la tierra, o sea, la tribulación. ¿Y qué está diciendo? Bueno, que el Señor ha de librar ¿a quién? Al creyente. Y eso es lo que está diciendo categóricamente. Hay otros pasajes, como en Romanos en el capítulo 5, en el versículo 9, o en Proverbios 11:8, que hablan más acerca de esto. De manera que los eventos de los que vamos a comenzar a hablar, qué sé yo, los 4 jinetes del Apocalipsis y los 7 sellos que son mencionados en el libro de Apocalipsis, hablan de los eventos que van a ocurrir en la tribulación. Y resulta que la tribulación empieza justamente después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no tendrá que pasar por la tribulación. Quizás por eso, en el Antiguo Testamento contamos con varios tipos, por decirlo de alguna manera, que reflejan esta verdad. Por ejemplo, Enoc. Enoc fue arrebatado antes de que Dios derramara su ira sobre el mundo entero en el diluvio. Enoc no tuvo que pasar por el diluvio, fue arrebatado antes, dice, fue traspuesto. Pero Noé y su familia sí, pero Noé y su familia no representan a la iglesia. Noé y su familia representan a la nación de Israel, que sí tendrá que pasar por la tribulación. Lot también fue librado de un periodo de prueba que vendría en este caso sobre Sodoma y Gomorra. Noé, su esposa y sus hijas, aunque por la desobediencia de la esposa de Lot, ésta murió. Si usted recuerda, por volver a ver hacia atrás. Bueno, Dios libró a Lot y a su familia de los horrores que iban a venir sobre Sodoma y Gomorra, sobre el derramamiento de la ira de Dios que venía sobre Sodoma y Gomorra. Eso por un lado. Por otro lado, la última vez que se menciona a la iglesia en el libro de Apocalipsis es en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 22. Y dice algo así como que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y usted después lee el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el capítulo 20, y no se vuelve a mencionar la palabra iglesia, hasta que la vemos descendiendo del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice la palabra de Dios que la vieron descender del cielo. Usted puede ratificar porque en el versículo 9 y 10 habla más acerca del asunto. La pregunta es, si la iglesia no es mencionada más en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3 del versículo 22 ya no vuelve a ser mencionada más. Y cuando vuelve a aparecer, aparece descendiendo del cielo. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? Bueno, la respuesta es simple, fue arrebatada simbólicamente en la persona del apóstol Juan. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1? Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, digo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Simbólicamente, espiritualmente, como usted quiera llamarlo, fue arrebatada en el capítulo 4, en el versículo 1, simbólicamente en la persona de Juan. Por eso no es mencionada más, y cuando vuelve a ser mencionada, descendiendo
del cielo. Por ende, las cosas mencionadas a partir del capítulo 4, a partir del capítulo 4, aún no han ocurrido. No han sucedido, ¿verdad? Aún no han acontecido. Ocurrirán. ¿Cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia y durante la tribulación. No han acontecido. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. La tercera división. La primera división comprende el capítulo 1, la visión del apóstol Juan sobre la persona del Señor Jesucristo. Las cosas que son comprende los capítulos 2 y 3, todo lo relacionado con las cartas a las 7 iglesias. Pero la tercera división es la más extensa, la más larga. Comprende todo lo relacionado entre el capítulo 4 y el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Eventos o acontecimientos que van a ocurrir después del arrebatamiento y en gran parte de la tribulación. Bien, eso en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Llegamos al capítulo 5 y nos encontramos en el capítulo 5 con una escena en el salón del trono. Y ahí está el Señor sentado en el trono, pero tiene un libro en su mano. Un libro que nadie puede abrir. Entiéndase, un rollo, un libro misterioso y sellado que nadie puede abrir. Y el apóstol Juan llora. Recuerde que en el capítulo 4, en el versículo 1, lo subieron, ¿verdad? Y está ahí en el salón del trono. Y ve el rollo, este libro sellado con 7 sellos, en la mano del Señor. Pero él llora porque nadie lo puede abrir. Hasta que llega el Cordero de Dios que fue inmolado, y a quien le es entregado este libro para su apertura. Dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. E inmediatamente me imagino que todos los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos los miles y millones de ángeles que se encontraban en el cielo y Juan se postran y comienzan a adorar y a alabar al Cordero de Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Un libro misterioso, sellado con 7 sellos, que nadie podía abrir, hasta que llega el Cordero de Dios y le es entregado este libro, y él comienza a abrir este libro. ¿Qué representa este rollo? ¿Qué representa este libro sellado? Bueno, creemos que este libro contiene los títulos de propiedad de todo cuanto existe. Y mientras no sea abierto, no puede concluir la profecía bíblica. Y el Señor no establecerá su reino de manera definitiva en esta tierra. De ahí el llanto del apóstol Juan. Representan los títulos de propiedad que los son entregados al Señor Jesucristo de todo cuanto existe. Él toma posesión de todas las cosas cuando este libro le es entregado, cuando los títulos de propiedad le son entregados, y él rompe los sellos y abre el libro. ¿Qué representan estos 7 sellos del rollo? Bueno, estos sellos representan algo así como un índice, o si se me permite, un glosario del libro de Apocalipsis, que muestra el orden o la lista o el orden de eventos que se darán después del arrebatamiento y durante la tribulación. Un preámbulo
De alguna manera, con la ruptura de cada uno de estos sellos, se nos está diciendo lo que va a pasar. Y posteriormente es descrito lo que va a pasar, con más lujo de detalles. Por eso cuando estos sellos son desatados, ocurren todo tipo de eventos, acontecimientos o juicios en esta tierra. Hablemos de la apertura de los sellos, hablemos del primer sello. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor abre el primer sello, o con la apertura del primer sello, aparece en escena un caballo blanco. ¿Qué representa el blanco? Pureza, pero también representa la paz. Y dice que sobre este caballo blanco viene montado un jinete con un arco en su mano y una corona sobre su cabeza. Corona que le fue dada, o sea, no tuvo que luchar por ella. Y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En lo que a mí respecta no dice nada relevante, a menos que comencemos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y nos demos cuenta que el caballo blanco en realidad lo que está describiendo es el primer ciclo de 3 años y medio de la tribulación, que casualmente se llama así, la tribulación. Este primer ciclo de 3 años y medio se caracteriza por la manifestación de un nuevo orden mundial. En un principio precedido por 2 entes. Por 2 entes o por 2 entidades. Una de ellas es la Gran Ramera, que no es otra cosa más que un movimiento religioso universal conformado por todos los grupos sectarios del mundo entero y que en algún momento será precedido por el falso profeta. Bueno, antitos quizás del arrebatamiento, todas las iglesias y movimientos religiosos del mundo deben unificarse como uno solo. Y una confederación de 10 naciones. El mundo entero también debe empezar a alinearse y a unirse en una confederación de 10 naciones con 10 representantes. Confederación de 10 naciones que en una hora, eso es lo único que va a requerir, elegirá al que ha de ser el gobernador de todo el mundo, el anticristo. Y es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis de manera muy clara. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y esos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Verdad? Entonces este primer ciclo de 3 años y medio, después del arrebatamiento, se va a caracterizar por un nuevo orden mundial. Y en primera instancia, va a estar precedido, ¿verdad? Por la Gran Ramera y una confederación de 10 naciones que llevará al anticristo al poder. Por lo tanto, este caballo blanco representa el falso movimiento de paz que encauzará el anticristo durante los primeros 3 años y medio de su administración. ¿Y el jinete del caballo blanco? Bueno, el jinete del caballo blanco, quien trae un arco en su mano, no trae una espada, por lo tanto no es el Señor Jesucristo, que es mencionado viniendo del cielo, un caballo blanco, pero con espada. Entonces el jinete del caballo blanco, quien trae un arco en su mano y una corona sobre su cabeza, y salió venciendo y para vencer, representa al anticristo, quien llega al poder, según ya dijimos, por el voto unánime de una confederación o de sus representantes, o los representantes de la confederación de 10 naciones. Dice que salió venciendo y para vencer. Bueno, esto de alguna manera nos está diciendo que su inteligencia, su poder, su sagacidad es sobrenatural y que proviene del gran dragón, ¿verdad? Que no es otro más que Satanás. Por eso
nadie le puede detener. Apocalipsis capítulo 13 dice: y daron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Se salió venciendo para vencer. Quiere decir que su autoridad, su inteligencia, su sagacidad viene del gran dragón o Satanás, ¿verdad? Por eso nadie le puede detener. Quizás por eso el anticristo, cuando llegue al poder, después del arrebatamiento, va a tener la capacidad de terminar de unificar a las naciones del mundo. Va a resolver los problemas socioeconómicos del mundo entero. Quizás por eso va a resolver un conflicto que lleva ya muchísimos años, desde, me atrevería yo a decir, desde Abraham, cuando empezó, que es el conflicto árabe-israelí, que no ha tenido solución por siglos. Bueno, el anticristo va a solucionar el conflicto árabe-israelí y traerá la paz, no solo a Medio Oriente, sino a todo el mundo, durante los primeros 3 años de su gestión en la tribulación, o los primeros 3 años y medio de la tribulación. Entonces, este caballo blanco con su jinete representa los 3 años y medio, el primer ciclo de 3 años y medio de la tribulación, que se caracteriza por contar con un nuevo orden mundial precedido por el anticristo, que va a traer la paz al mundo entero. El segundo sello. Bueno, con la apertura del segundo sello aparece en escena un caballo bermejo, entiéndase, como colorado, ¿verdad? Cuyo jinete quitará de la tierra la paz. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, qué interesante. Si a este jinete del caballo bermejo se le dio la potestad de quitar la paz, es porque había paz durante los primeros 3 años y medio de la administración del anticristo. Aparentemente, esto se va a dar como resultado de que el anticristo no va a querer entregar el poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que probablemente ha sido electo por un periodo de tiempo determinado, que puede ser de 4 años. Y a los 3 años y medio, él se levanta y dice: pues no esperen que dentro de 6 meses yo entregue nada, porque yo no voy a entregar nada. Yo me declaro el emperador universal, ¿verdad? El sempiterno, o sea, por siempre yo no voy a entregar el poder. Lo que dará inicio al segundo ciclo de 3 años y medio. Periodo marcado, repito, por la negativa del anticristo a entregar el poder, pues había sido elegido por un periodo de tiempo que bien puede ser 4 años. Negativa que dará pie a que las naciones del mundo se levanten en armas en contra del anticristo, desatándose lo que se conoce como la rebelión de las naciones, dando lugar a una lucha continua, una guerra, una batalla, o un sinnúmero de guerras por el poder, perdiéndose así la paz. Usted lo puede leer en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 21 al 45, y más, puede leer todo el capítulo si lo quiere. En Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 18, el apóstol Juan dice algo que es digno de consideración. Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones si tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Óigame, de este versículo se puede escribir un libro. O podríamos sacar, hay un principio de interpretación bíblico que se llama el principio del intervalo. Dice que entre palabras o expresiones puede haber un intervalo de tiempo
que no está siendo mencionado, pero está ahí. Y este es el caso. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Usted sabe que durante los primeros 3 años de la tribulación va a haber paz en la tierra. Paz, armonía, tranquilidad, no hay plagas, no hay enfermedades, no hay guerras, no hay conflictos de ninguna índole. Pero de repente aquí dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Entonces dice que casualmente, por la negativa del anticristo, de entregar el poder, inicia el segundo ciclo de 3 años y medio, que dicho sea de paso es llamado la Gran Tribulación, ¿verdad? Y se caracteriza por una guerra constante, una lucha por el poder. Las naciones del mundo se van a levantar en armas para tratar de bajar del trono al anticristo. El tercer sello. Con la apertura del tercer sello aparece en escena un caballo negro cuyo jinete tiene una balanza en la mano y tiene la facultad de dañar la economía mundial. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando había el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Óigame, este jinete, del caballo negro, tiene la potestad de dañar la economía mundial. Este caballo describe la miseria causada por las constantes guerras por el poder. Y las plagas que van a venir y van a contaminar las aguas, van a destruir las cosechas, destruirán los centros de almacenamiento y distribución de alimentos, ¿verdad? Walmart, aquí en Costa Rica más por menos, Prisma, no sé, ¿verdad? Todos los lugares, los centros de almacenamiento y distribución de alimentos serán destruidos. Los navíos mercantes, llegando así a encarecerse todo en este segundo ciclo de la tribulación llamado la Gran Tribulación. Este caballo y su jinete representan el hambre y la carencia de todo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24, en el versículo 19, usted recuerda? Y hay de las que estén encintas en aquellos días, de las mujeres que estén embarazadas en aquellos días. Ay, pobrecitas. ¿Por qué? Porque va a haber tal carencia, va a haber tal necesidad, que las mujeres desearán abrir su vientre, extraer a su bebé, a su hijo, sacrificarlo, matarlo, asesinarlo, abrirlo en 2, limpiarlo, cocinarlo y comérselo por la carencia de todo. Jeremías capítulo 19, versículo 9. Jeremías capítulo 19, hay otros pasajes en Deuteronomio también en el capítulo 28. Pero dice aquí en Jeremías 19, 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, y el asedio, dice, y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Lea Deuteronomio. Dice que la mujer aquella que es incapaz pero ni levantar el dedo meñique para hacerle daño a nadie, mirará con ojos de malicia a su esposo. Lo matará y se lo comerá por la carencia de todo. Entonces, no, este jinete representa el hambre, ¿verdad? Que representa el hambre, la carencia de todo, la miseria y la muerte. El cuarto sello, con la apertura del cuarto sello, aparece en escena un caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte, y tiene la facultad de matar a todo ser humano con 4 tipos de plagas diferentes. Dijimos que entre los primeros 3 años y medio va a haber paz, y los segundos 3 años y medio, bueno, la ira de Dios va a ser derramada. Veremos un poquito más adelante que estas plagas van a ser causadas por 2 hombres o 2 testigos. Bien, dice que este caballo amarillo y su jinete
tiene la autoridad de destruir, de causar daño progresivo en toda la tierra por medio de 4 plagas, probablemente incausadas por los 2 testigos. Dice aquí, en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el ángel le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con espada quiere decir con guerra, ¿verdad? Las guerras van a incrementarse. Alguien está esperando la 3ª guerra mundial hoy, me va a perdonar, pero estas cosas van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia y durante la tribulación, particularmente durante el 2º ciclo de la tribulación, que se llama la gran tribulación. Entonces las guerras se van a incrementar, va a haber una guerra mundial. Ya no es guerra de guerrillas entre algunas naciones árabes, qué sé yo, chinos, peleando por el poder, sino va a ser una guerra universal. Con hambre, por la carencia causada por la misma guerra, ¿verdad? Van a ser destruidas las cosechas, van a ser destruidos los almacenes, los barcos mercantes que llevan granos al mundo entero serán destruidos, ¿verdad? Hambre, mortandad, habla de las plagas o las pestes que van a ser causadas, repito, probablemente por los 2 testigos. Y con las fieras del campo, fieras que dejarán su hábitat para venir a los pueblos y ciudades del mundo, alimentarse de lo que sea, aún de seres humanos. No deje a su niño en el jardín, porque puede desaparecer en el hocico de un perro, de un lobo, de un oso, de cualquier animal. Piénselo, no hay alimento en las montañas, han sido destruidas, han sido quemadas, han sido contaminadas. Los ríos, los peces han muerto. ¿Qué van a hacer las bestias del campo? Venir a las ciudades, matar y comer, porque tienen que sobrevivir. Usted lo puede leer en Ezequiel en el capítulo 5, por ahí del versículo 16 y 17. El 5º sello. Con la apertura del 5º sello aparecen bajo el altar del holocausto en el cielo un grupo de personas que habían muerto por causa del testimonio de Jesús. Quienes oran e interceden y dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir estas cosas que los santos sufran en este periodo? Y bueno, se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen hasta que sea completado el número de sus consiervos. Entonces hay un número determinado. No está completo. Hay un grupo de personas, no dice cuántas, están ahí en el altar. Dice Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos están intercediendo en ese momento, espérense hasta que se complete el número de sus consiervos. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, esta expresión, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o inclusive en otros textos, el testimonio de Jesús, es usada frecuentemente en el libro de Apocalipsis para referirse a los 144,000 escogidos. Que dicho sea paso, son judíos, no son testigos de Jehová. Son 144,000 judíos. Entonces están perdidas algunas personas. Porque estos acontecimientos, ¿cuándo van a suceder? Después del arrebatamiento de la iglesia, durante la tribulación, durante el 2º ciclo de la tribulación, que se llama la gran tribulación. O sea, no es para hoy. Los 144,000 no están vigentes hoy, estarán en esta época. Se refiere entonces a los 144,000 judíos que se convertirán gracias a la predicación de los 2 testigos. ¿Verdad? Algo dice Juan. Y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos son? 144,000. Dice también: después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en
la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así sigue diciendo en el libro de Apocalipsis sobre ellos. Vea qué más dice. Vea qué más dice. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Vea qué más sigue diciendo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Note que los mismos pasajes dicen que estaban en el trono de Dios, ahí por el altar. Probablemente el altar de bronce, ofreciendo incienso, que representa las oraciones de los santos. Y aquí dice que tenían arpas, y que estaban en el monte de Sión, y que reinaron con Cristo, porque tenían en su persona el testimonio de Jesús. Esos son los que están ahí, bajo el altar del bronce. Los dos testigos. Estos dos testigos son dos profetas que no han conocido muerte, que bien pudieran ser Enoc y Elías, Moisés y Daniel, o Gabriel y el apóstol Juan, entre otros. Una de las cosas que el Señor le dice a Juan, mira, todavía es necesario, si no recuerdo ahí en el Apocalipsis 10 o 11, todavía es necesario que prediques ante reyes y poderosos. ¿Cómo? Pero no iba a morir. Algo se dijo en los evangelios, y muchos creían que Juan no iba a morir, iba a estar hasta que el Señor viniera. Entonces parece que hay evidencia de que puede ser Enoc y Elías, Moisés y Daniel, y yo digo, Gabriel el apóstol Juan, entre otros. El Señor no dice, ¿verdad? Ah, pero que el agua, que la convirtieron en sangre, sí, pero eso lo hizo Dios a través de alguien. Entonces no es necesario para mí discrepar sobre quiénes son o quiénes no son. Lo que sí sería importante es que ellos van a aparecer durante este segundo ciclo de 3 años y medio para predicar el Evangelio. Los 144,000 se van a convertir. Pero también para traer todo tipo de plagas sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 11. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice que el anticristo los va a perseguir y nos va a poder matar. Pero cuando se cumpla el tiempo, los va a matar. Y sus cuerpos no van a permitir que sean sepultados, van a estar ahí en Jerusalén en una plaza. Y cuando la gente vea sus cuerpos muertos, transmisión vía satélite a todo el mundo, se van a abrazar, se van a felicitar, van a intercambiar regalos de la felicidad que los 2 hombres que causaban todas estas plagas murieron. El 6º sello. Con la apertura del 6º sello se dan una serie de acontecimientos que cesarán, oigan lo que le voy a decir, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 6:12? Con la apertura del 6º sello se dan una serie de eventos que no van a cesar hasta la segunda venida de Cristo. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
Y las estrellas, ahí usted puede seguir leyendo, se cayeron, ¿verdad? Y como una higuera, ¿verdad? Etcétera. El cielo se desvaneció y los reyes de la tierra buscaron a meterse entre las cuevas porque ya venía el Señor. Entonces, el sexto sello nos habla de una serie de acontecimientos que van a darse, descritos en el libro de Apocalipsis, particularmente después del capítulo 8, que se van a dar en esta tierra hasta que el Señor venga. O sea, el juicio no termina, la angustia no termina. Va a haber un gran terremoto, el cielo se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como de sangre, las astillas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo manto y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas. Y decían: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie delante de él? El séptimo sello. Con la apertura del séptimo sello, se dan el sonido de 7 trompetas. Con el toque de cada una de estas trompetas se dan una serie de eventos catastróficos descritos entre el capítulo 8 y el versículo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Qué estamos diciendo? Que después de tener 3 años y medio de paz, con la guerra de las naciones empieza el segundo periodo de 3 años y medio. Aparecen los 2 testigos predicando el evangelio y causando todo tipo de plagas hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo Juan es que el dolor, la angustia y la prueba va a incrementarse. O sea, cada vez va a haber más angustia, más dolor, más sufrimiento, más hambre, más muerte, para que la gente llegue a comerse a sus progenitores o a sus hijos, o a sus familiares, o a cuanta persona encuentre en la calle. Pues el dolor y la angustia tiene que ir en aumento. Es lo que la palabra de Dios dice. En lugar de lluvia caerá granizo, y la tercera parte de toda la vegetación del mundo se quemará. Resultados constantes de movimientos telúricos, una gran montaña se precipitará al mar, contaminando la tercera parte de todas las fuentes de las aguas, muriendo así la parte de todos los seres marinos. Dice, caerán del cielo muchas estrellas, contaminando la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. O sea, no va a haber agua para beber, a menos que vaya usted al mercado negro. Llegue con una pierna de su bebé y la cambie por un galón de agua. La tercera parte del sol y la luna y las estrellas se oscurecerá, y la tercera parte de la tierra será envuelta en tinieblas, y la gente va a morir en algunos momentos de calor y en algunos momentos, como los que está describiendo aquí, de frío. De manera que estos sellos representan un índice general de los eventos que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia y durante la tribulación. ¿Cuáles eventos? Durante los primeros 3 años y medio se manifestará un nuevo orden mundial precedido por la gran ramera y una confederación de naciones que llevará el poder al anticristo y encauzará un gobierno de paz y justicia durante los primeros 3 años y medio de su administración, representado por el caballo blanco que aparece en escena con la apertura del primer sello. Que el segundo ciclo de 3 años y medio empieza con la negativa del anticristo de entregar el poder, y se llama este segundo ciclo la gran tribulación. Las naciones del mundo se van a levantar y va a empezar una guerra de guerrillas por el poder. Se manifiestan los 2 testigos y ellos comienzan a predicar el evangelio y encauzar todas las plagas que van a venir sobre este segundo periodo. En este caso, representado por el caballo Mejo, el cual emerge para quitar del mundo la paz. Que como resultado de las constantes guerras, el hambre y la carencia de todo azotará este mundo, lo cual es representado por el caballo amarillo, el cual emerge con la apertura del tercer sello. Que hay 4 géneros de plagas que azotarán el mundo: la espada o la guerra, el hambre o la carencia, la mortandad o las pestes y las plagas, y las fieras del campo. Todo encausado, repito, por los 2 testigos.
lo que es representado por el caballo negro que aparece en escena con la apertura del cuarto sello. Con el quinto sello aparecen en escena 144,000 judíos que se convertirán gracias a la predicación de los dos testigos en tiempos angustiosos y morirán por la causa del testimonio del Señor Jesucristo, aunque sus obras siguen con ellos. Con la apertura del sexto sello se incrementa la prueba y el sufrimiento sobre toda la tierra hasta la venida del Señor en gloria. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando recuerde que el séptimo sello se divide en 7 trompetas, y cuando suene la séptima y última trompeta, alguien va a exclamar y va a decir: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, cuando el rollo sea totalmente abierto. Los títulos de propiedad son puestos en las manos del Señor, y cuando es abierto el último sello y el rollo, entonces alguien exclama: todos los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor. Con la apertura del séptimo sello se escucharán el toque de 7 trompetas que traen los juicios de Dios sobre esta tierra, para al fin ver al Señor viniendo del cielo en la segunda venida de Cristo a establecer un reino milenial en esta tierra. La profecía bíblica no termina ahí. Después del reino milenial, en el cual Satanás será atado por 1000 años, al final de los 1000 años será desatado. Y aquí va a haber una comparación. Ya vieron lo que es servirle a Satanás, ya vieron lo que es servirle a mí por 1000 años. Escojan. Van a escoger ir en pos de Satanás. Entonces, en la profecía bíblica, en Apocalipsis, si más no recuerdo, en el capítulo 20, el Señor va a mandar fuego del cielo, destruye al anticristo, a todos sus ejércitos, a todos los que recibieron la marca de la bestia, y serán lanzados al infierno y al lago de fuego. Y el Señor establecerá entonces un reino eterno para el Señor Jesucristo y para su iglesia. De modo que es cierto, los 7 rollos del libro mencionados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, son un índice o un glosario de lo que está por venir. Y que es narrado posteriormente a lo largo del libro de Apocalipsis. Mi nombre es Carlos Corrales. Si quieres saber más, contácteme por este medio o por el que usted prefiera, a través de Iluminando la Senda, a través de nuestra página en Facebook, a través de Messenger o nuestro número telefónico. ¿Quiere las notas? Dígame dónde se las envío. Con mucho gusto se los vamos a enviar. Que la pasen bien.